¿Los abogados deben vincularse emocionalmente con sus clientes o Yo no clientes? creo que deban. Y antes del derecho a la vida está el artículo 1 de la Constitución, que es la dignidad, y que es lo que legitima la existencia del conjunto de derechos de los que somos titulares, ¿no? Sobre la base de la dignidad, que es lo que fundamenta precisamente este derecho, que permite que las personas no seamos cosificadas. Ana Estrada fue cosificada. Yo creo que no es solamente Ana, ¿Tú fuiste la última persona que envió? a quien vio, Sí, o quien le habló. sí podría ser. ¿Y qué te dijo? Me dijo María. Benito. Si nos preparamos con júbilo y entusiasmo para celebrar un nacimiento, un cumpleaños, lo hacemos porque son fechas importantes. ¿La muerte es una fecha importante también? Por supuesto, la muerte es parte de la vida. La muerte es el cierre de un ciclo. A ella le gustaba mucho la versión de Tania Libertad, Alfonsina y el mar. Y fue una de las canciones que eligió. Fue un momento íntimo, rodeada de amor, de admiración. Alfonsina del Mar, ¿sabe Dios qué angustia le acompañó, qué dolores viejos? Cayó su voz para recostarse arrullada del canto las caracolas marinas. ¿El proceso judicial fue una angustia para Ana Estrada y para ti como su abogada? Es curioso, una de las últimas cosas que me dijo Ana es que Hoy tenemos un tema coyuntural del que vamos a platicar. Es el caso de Ana Estrada. Ana Estrada ha accedido a la eutanasia luego de que se inaplicara el artículo 112 del Código Penal. En su caso en concreto, es importante precisar esto, porque el artículo 112, homicidio piadoso, sigue vigente en el Código Penal peruano, es decir, hoy la eutanasia sigue siendo un delito en el Perú. Hoy tenemos como invitada a su abogada, Josefina Miro Quesada, que nos visita luego de bastantes años, con quien vamos a platicar sobre la ruta procesal del caso y a reflexionar sobre la dignidad, sobre el concepto de vida, porque este caso, como lo veníamos platicando fuera de cámaras, atraviesa absolutamente todos los aspectos de lo que conocemos hoy como bioética, derecho, dignidad, vida, muerte y una serie de conceptos adicionales que hoy vamos a platicar junto a Josefina. Josefina, bienvenida a LP. muchísimas Nuevamente. gracias por la invitación, Francisco. Todo comienza con una demanda de amparo contra una norma penal, Josefina. Allá hace más de 4 años puede ser, desde la Defensoría del Pueblo, cuando tú fuiste asesora legal, ¿correcto? Sí. ¿Podríamos comenzar con el contexto para entrar a otros temas de fondo? Sí, bueno, la demanda de amparo contra norma legal se presentó en enero del 2020, luego de haber conocido a Ana personalmente en noviembre del 2019, a partir de un reportaje en televisión en Cuarto Poder, en donde se hace a conocer su caso, la lucha que ella estaba emprendiendo ya en privado, ¿no? Ella abre un blog en el que cuenta los relatos sobre la búsqueda de su derecho a una muerte digna y también las vivencias que ella experimentaba al tener una enfermedad como la polimiositis, que es una enfermedad muy dura, que es incurable, degenerativa, progresiva y que va debilitando sistemáticamente tus músculos. Entonces, a partir de ese testimonio, en la Defensoría del Pueblo, con el entonces defensor del pueblo, nos acercamos a Ana para ofrecerle llevar el patrocinio del caso y en enero se presenta una demanda de amparo que lo que buscaba era solicitar la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona al día de hoy la eutanasia a través del homicidio piadoso, para que de esa manera la inaplicación permitiera que no surtan efectos las consecuencias jurídico-penales y que ninguna persona que pudiera asistirla en el proceso de eutanasia como expresión de su derecho a una muerte digna pueda ser sancionada penalmente, ¿no? Se alegó, como todo proceso de amparo, la vulneración de una serie de derechos fundamentales y se postuló el reconocimiento de un derecho inominado fundamental, como es el derecho a una muerte en condiciones de dignidad, entre otros derechos fundamentales que fueron invocados y que la justicia reconoció. ¿Fue la primera vez que se postuló este derecho, el derecho a una muerte digna? Efectivamente, nunca antes un juez había reconocido la existencia de este derecho. Nosotros vimos como una máxima referencia el camino trazado por la Corte Constitucional colombiana,
que ya desde 1997 había emitido una serie de sentencias en donde reconoce la naturaleza del derecho a una muerte digna como un derecho fundamental, autónomo, independiente, vinculado con otros derechos, pero que tiene características particulares y que se ejerce en un momento específico de la vida. Correcto. Para poder contextualizar aún más el caso de Ana Estrada y poder entrar a otros temas, el artículo 112, homicidio piadoso, vigente actualmente en el Código Penal, indica lo siguiente: el que por piedad, es decir, quien se apiada, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa. Ana Estrada estaba enferma, ¿no? Lo cita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Es decir, quien en su momento asistía o pretendía asistir a Ana Estrada podía ir preso. Claro, Correcto. el delito además tiene una pena hasta de 3 años, pena privativa de la libertad, pero no solamente era la idea de la pena. Para Ana era muy importante que su lucha fuera, buscara visibilizar que en realidad lo que ella estaba pidiendo era un acto que no debía ser no solo penalizado, sino no tendría por qué ser a escondidas, si es la manifestación de un derecho, ¿no? Entonces, lo que ella quería era, a través de su lucha, cuestionar la vigencia de un delito como este, en donde se busca, entre comillas, proteger un bien jurídico como la vida, pero que en determinadas condiciones merece cuestionar a qué nos referimos con vida. Sea, no quería que alguien le ayude a morir clandestinamente. No, por supuesto. Por eso es que bien se llevó la batalla, por la vía judicial, para que de esa manera nadie pueda correr el riesgo de ser investigado, procesado y menos aún sancionado. Pero además para acreditar a través de la justicia que esto en realidad es expresión de derechos fundamentales y que no tendría por qué un derecho ser criminalizado. ¿Qué es morir dignamente? Esta es una definición que se basa principalmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Creo desde mi perspectiva que es el tribunal más autorizado porque es el que más ha desarrollado los linderos de este derecho. El derecho fundamental a una muerte digna se basa en 2 pilares, la dignidad y la autonomía. En tanto se basa en la autonomía, se trata de un derecho que permite que las personas puedan elegir el cómo, el cuándo y el dónde poner fin a la vida, cuando seguir prolongando la existencia es incompatible con la idea de uno mismo de lo que significa una vida digna. Es el poder de autodeterminarnos en el proceso de muerte para decidir no tanto si vivir o morir, sino los términos en los que uno transita hacia una muerte. Una muerte que, dicho sea de paso y que viene bien recordarlo, por la que todas las personas vamos a transitar. Por tanto, no es tanto la discusión si nos enfrentamos a la muerte o no, porque la muerte va en algún momento vamos a tener que enfrentarla. La pregunta es, ¿morir en sufrimiento, en agonía, morir en los términos del resto o morir en los términos de uno? Y eso es lo que Ana estaba planteando a través del ejercicio del derecho. Era un derecho que le permitía autodeterminarse en ese proceso para que no fuera en sufrimiento, para que ella tuviera el control de su vida hasta el último día. ¿Y no el Estado? Y no el Estado, por supuesto, se trataba de una lucha el para... Estado que defiende la vida, que es el Exacto. derecho más importante. No, la dignidad. No es la vida. Artículo 1. No. Se suele por decir... jerarquía, y lo dice la sentencia. Okay. Sí. De hecho, se suele decir que el derecho más importante después de la vida es la libertad. Así es. Y antes del derecho a la vida está el artículo 1 de la Constitución, que es la dignidad, y que es lo que legitima la existencia del conjunto de derechos de los que somos titulares, ¿no? Entonces, sobre la base de la dignidad, que es lo que fundamenta precisamente este derecho, que permite que las personas no seamos cosificadas, que permite que nuestra agencia sea reconocida, que seamos reconocidos por el Estado como sujetos moralmente autónomos para decidir sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, la dignidad y el respeto a la dignidad es lo que fundamenta este derecho hasta el final de nuestra existencia. Ana Estrada fue cosificada. Yo creo que no es solamente Ana. La existencia de un delito como el homicidio piadoso, desde mi perspectiva, parte de la premisa de que hay intereses ajenos a los de uno mismo, que es el titular de la vida, que tendrían más peso, ¿no? Para proteger
autodeterminación de la persona para decidir sobre su propia vida. Ahí cuando el interés de la persona, la voluntad de la persona no es tomada en consideración y se le instrumentaliza, por ejemplo, para satisfacer fines de carácter morales o de carácter religiosos o de carácter sociales, esa es una instrumentalización de la persona y por tanto una vulneración de la dignidad humana. Ahí donde se le dice que, digamos, tu voluntad no va a ser tomada en consideración, vamos a mantenerte en vida porque nosotros protegemos la vida biológica como el que respires, el que te lata el corazón, por sobre la vida biográfica, que es lo que te define y lo que define a cada persona. La vida no es subsistir, ¿no? El derecho a la vida hay que interpretarlo acorde a la dignidad y a la autonomía. Y entendido en esos términos, estamos hablando de que el Estado tiene que proteger el proyecto de vida de cada persona, no únicamente que puedas existir, sino además, y lo dicen los mismos tratados internacionales, el derecho a la vida no es únicamente garantizar la existencia de una persona, sino garantizar la vida en condiciones de dignidad, ¿no? Entonces, la vida como derecho debe ser entendido como vida digna de principio hasta el final. ¿La redacción actual de la Constitución viabiliza esa interpretación? Por supuesto. Y no El solamente... Código Penal. El problema es el Código Penal. Por eso es que se inaplica el delito. Porque se llega a la conclusión a través de un ejercicio de control difuso, que es un poder deber que los jueces deben aplicar ahí donde existe una incompatibilidad de una ley, como es el artículo 112, que contraviene, ¿no?, la Constitución y cómo son interpretados los derechos fundamentales recogidos en ella acorde a tratados internacionales. Por tanto, cuando se señala de manera, creo yo, carente de sustento, de que la eutanasia vulnera el derecho a la vida, no se toma en consideración que el derecho a la vida tiene que ser interpretado acorde a lo que dice, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La protección del Estado sobre el derecho a la vida tiene dos obligaciones muy concretas, una obligación positiva y una obligación negativa. La obligación positiva garantiza que las personas puedan vivir en condiciones de dignidad de principio a fin. Es darle contenido para que no simplemente sea garantizar la existencia, sino garantizar las condiciones de dignidad de esa vida. Y la obligación negativa es prohibir que las personas puedan ser arbitrariamente privadas de la vida. ¿Qué cosa es ser arbitrariamente privado de la vida? Ahí donde la vida es despojada sin el consentimiento de la persona, casos de ejecuciones extrajudiciales, casos de asesinatos, casos en donde no ha habido consentimiento de la persona para disponer de su propia vida. Ahí donde el titular de la vida ejerce la libertad para decidir sobre su propia vida como parte de su proyecto de vida, que también garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ahí no podríamos estar hablando de una vulneración del derecho a la vida como obligación del Estado para tutelar. ¿Por qué este caso se resolvió en la Corte Suprema y no en el Tribunal Constitucional? Hay quienes podrían pensar eso, porque Claro. se trata de un amparo, ¿no? Lo que pasa es que cuando se presenta la demanda de amparo, primero se regía por el anterior código. Correcto. El anterior Código Procesal Constitucional disponía que en los supuestos en donde existía un control difuso, es decir, cuando un juez inaplicaba una norma, en este caso de el artículo 112 del Código Penal, por la incompatibilidad con la Constitución, esta debía ir una vez que quedase firme, porque hay que recordar que en el caso particular de Ana no hubo una apelación por parte de las entidades demandadas. Cuando queda firme la sentencia, de acuerdo a lo que disponía el Código Procesal Constitucional, en los casos de amparo contra norma legal en donde se ejerce el control difuso, debía ir en revisión a la Corte Suprema. Pero esta revisión era únicamente para valorar la argumentación jurídica que había esbozado el juez de primera instancia para inaplicar una ley de acuerdo a la jurisprudencia vinculada al control difuso. O sea, si es que lo había hecho correctamente. Y eso es lo que se hizo. Fue una revisión que no entraba a los hechos o a las discusiones sobre hechos, sino era netamente jurídica. Se entró a los hechos en el Corte Suprema del caso de Ana Estrada. El juez de Sí hubo preguntas que daban a entender, digamos, vinculadas, por ejemplo, al historial médico. No debió, nunca debió entrarse a discusiones de hecho. Eso
quedó firme, zanjado, la revisión en consulta únicamente era una discusión de derecho. El juez de primera instancia inaplicó el artículo 112. Sí. Correcto. Y eso subió a la Suprema. Llegó a no la Suprema. Claro, no apelan, queda firme, porque no hubo apelación, y cuando la sentencia queda consentida, va en revisión a la Corte Suprema. Sí. La Suprema devuelve el caso para que se ejecute. Sí, en la etapa de ejecución. ¿Qué pasó allí en el caso de Ana Estrada? Porque el juez que desarrolló la sentencia en primera instancia ya no era el mismo. En ese juzgado sí, efectivamente. ya no lo presidía ese juez, lo presidía una jueza. Efectivamente, sí. Que tuvo que ejecutar esa sentencia que tenía el deber de ejecutar esa sentencia. Correcto. Y que alegó una abstención por decoro para evitar cumplirla, pero hizo bien en derivarla al poco tiempo. Desde mi perspectiva, la abstención por decoro fue una suerte de objeción de conciencia de un juez, lo que me parecía inadmisible. Lo invocó ese derecho, de hecho. No es un derecho. ¿La objeción de conciencia? No, perdón, para los jueces. No. Ok. No, o sea, un juez tiene la obligación de tutelar derechos. En los casos de la práctica médica, sí hay casos de objeción de conciencia porque es uno quien directamente realiza el procedimiento médico que genera un conflicto irresoluble, ¿no?, con sus convicciones más íntimas, morales o de carácter religioso, ¿no? En el caso de la jueza no invoca textualmente la objeción de conciencia. Vulnera mi conciencia, es lo que dice. No, dice algo así, bueno, si mal no recuerdo, dijo algo así como ella tenía la creencia de que el derecho a la vida era un derecho irrenunciable y por tanto no quería ejecutarla. Y entonces se abstiene por decoro y lo deriva a otra jueza. Esa era la argumentación que recuerdo que hizo. Pero no habló textualmente de la objeción de conciencia porque no cabía siendo jueza. ¿Un juez no puede nunca invocar la objeción de conciencia? ¿En casos como estos? Siendo ejecución de una sentencia donde no había nada que resolver por parte de la jueza, no, absolutamente inadmisible. Luego, ¿qué es lo que ocurrió? El segundo problema, no existía un protocolo. Claro, la sentencia dispone como parte de la protección y tutela de los derechos reconocidos, incluido el derecho a una muerte en condiciones de dignidad, que Salud realice a través de la creación de una comisión especial que además el Ministerio de Salud evaluó y aprobó, ¿no?, la documentación creada, que era el plan y protocolo, que cree este plan y protocolo que iba a disponer cuáles eran los pasos a realizar para garantizar el procedimiento médico de eutanasia. Este protocolo únicamente iba a ser aplicable a Ana, como así lo dispuso la sentencia. ¿Hubo problemas al momento de desarrollar el protocolo? Por un tema de plazos, sí, ¿no? El fallo señalaba que, y eso nosotros en la Defensoría lo solicitamos, teniendo el temor de que esto podía demorar más de lo previsto, prolongando el sufrimiento de Ana, se dispuso que máximo en 30 días debía crearse una comisión encargada de diseñar este plan y protocolo. En 15 días máximo el Ministerio de Salud con la otra comisión que debía crear debía aprobarlo y luego tenía 15 días para hacer observaciones o para revisar en caso el Ministerio de Salud realizar alguna sugerencia del protocolo. El Ministerio de Salud aprobó todo el protocolo sin hacer observaciones, por tanto, en teoría, el proceso para crear el protocolo debía demorar máximo 2 meses. Demoró muchísimo más. Y es por eso que en etapa de ejecución, la jueza encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia impuso varias multas a Salud por no cumplir en el plazo dispuesto por la sentencia lo que se le obligaba, ¿no? Es decir, la creación del protocolo, la creación del comité, de las comisiones y, por supuesto, del documento del protocolo, ¿no? Fíjate que hay algunas voces que indican que, por ejemplo, al tratarse de un caso tan complejo, este caso nunca debió ser resuelto, nunca debió ventilarse a nivel de Corte Suprema, sino más bien a nivel del Tribunal Constitucional o a nivel del Congreso, porque se trata de un cambio de paradigma, un cambio cultural.
¿Esa posición tiene algún respaldo que por allí alguien podría esbozar eh, para que eventualmente pueda canalizarse o se debió haber canalizado de esa forma, el caso de Estrada? No, Ujú. digamos, nuevamente, los derechos fundamentales están contemplados en la Constitución para que sean protegidos. Lo que se invocó acá fue que se estaba vulnerando porque había una prohibición desproporcional para los fines que pretendía, ¿no? Digamos, el fin de tutelar la vida no se concebía, o la vulneración de los derechos era, digamos, tal que debía inaplicarse para garantizarlos. Eh, yo creo que en los casos de protección de derechos fundamentales, y ahí donde se trata de la ampliación de derechos, Sí. eh, una sociedad democrática y moderna debe apostar por ello, más bien, ¿no? Creo yo que en el Perú tenemos todavía muchos desafíos precisamente para poder apostar por esos derechos que en otras latitudes ya están garantizados como tal, ¿Cuál es ¿no? el siguiente paso? ¿Despenalizar la eutanasia? ¿Despenalizar, derogar el artículo 112 del Código Penal? Esa es una función del Congreso. Creo que a la actualidad la composición parlamentaria haría difícil llegar a un objetivo de esa naturaleza. El Tribunal Constitucional tiene también la potestad, en caso llegara en algún momento, digamos, de poder ejercer el control concentrado y declarar la inconstitucionalidad de leyes. Pero en el caso particular, creo yo que la discusión está sobre la mesa. Creo que es importante que podamos debatir abiertamente sobre ello y en algún momento plantear esa posibilidad, ¿no? Cuestionarnos, así como lo acaba de hacer Ecuador recientemente a través de su Corte Constitucional, en donde se ha declarado la inconstitucionalidad del delito de homicidio. En ese caso es simple, porque permite, bajo determinadas condiciones, que no sea punible el delito cuando se trata de un procedimiento médico de eutanasia, hay un consentimiento informado, por ejemplo, se acredita que efectivamente la persona tiene una enfermedad incurable, degenerativa, y hay un sufrimiento que la persona lo define en términos de intolerables, ¿no? Hay una serie de requisitos para garantizar que esto pueda proceder. Creo yo que los países están avanzando hacia, por lo menos, el cuestionar algunas disposiciones que tenemos a la actualidad jurídico-penales que desde hace muchísimo tiempo se vienen cuestionando. O sea, lo que nosotros hemos hecho, claro, lo hemos llevado a tribunales, pero tú puedes leer tantísimas posiciones desde la academia que ya abogaban por la inconstitucionalidad de un delito como es el homicidio piadoso, que nuevamente desde una reinterpretación del bien jurídico, vida, bajo una comprensión, digamos, articulada con la dignidad, con la autonomía, con una visión de, digamos, que articule también el derecho de toda persona de no sufrir tratos crueles e inhumanos, te da a entender de que no se entiende que se está protegiendo, porque el mismo tipo penal dice que es con el consentimiento expreso e indubitable de la persona que es titular de ese bien jurídico. Entonces, ¿qué es lo que se está criminalizando? Por lo menos estamos teniendo esta discusión, ¿no? Y eso es un primer paso para cuestionar la vigencia y la legitimidad de un delito como este. ¿Qué pasó durante las últimas horas, Ana Estrada? Los Eh, últimos días, Ana Estrada. bueno, Ana tuvo la oportunidad y el privilegio de poder ¿Preparar su muerte? despedirse, ¿sí? De poder cerrar muchos asuntos pendientes, de poder disfrutar de la vida hasta el último día, de poder rodearse de las personas que más la querían, de poder transitar un proceso de muerte en sus propios términos, en pleno control de su autonomía hasta el último día. Ella en su blog dice que en 2015, cuando estuvo internada 6 meses en el Hospital Rebagliati, que ella murió en vida, que le dieron de alta a un pedazo de piel con huesos de 35 kilos, con la cabeza rapada, y que ella era casi un cadáver, que ella murió en vida y que renació para luchar por su derecho a una muerte digna, para tener el control de su vida hasta el último día, para luchar para
recuperar el poder despojado sobre su cuerpo y sobre su vida, para arrebatarle al Estado lo que era suyo, ¿no? Y lo consiguió. Lo consiguió hasta el último día. Y fue un proceso en paz, fue un proceso hermoso. Yo creo que la muerte la entendemos lamentablemente por la región en la que vivimos, por el país en el que vivimos. Siempre se ha entendido bajo un encuadre violento. Las muertes que vemos en televisión, las muertes que aparecen mediáticamente, siempre son violentas, son arbitrarias, son producto del abuso de poder. Las muertes incluso en los hospitales, en cuestiones de soledad, en condiciones de soledad, de absoluto abandono, una muerte entendida bajo términos de violencia, de tristeza, de una connotación negativa. Y Ana ha desafiado ese paradigma. Ana nos ha permitido redefinir la última estación de la vida, porque eso es la muerte, es parte de la vida, en términos más armónicos, pacíficos, en términos de autodeterminación. Nos ha dado la posibilidad a las personas de decir, fíjate que sí podemos tomar control sobre eso y podemos decidir los términos en los que queremos trascender. ¿Tú fuiste la última persona a quien vio? ¿A quién vio? Sí, a quien le habló, a quien le agradeció. Sí, podría ser. ¿Y qué te dijo? Me dijo María. Benito. Que es otro caso que está pendiente, de hecho. Hasta el último día, Ana luchó no solo por su derecho, Ana luchó también por María. Ana, con las limitaciones que también tenía, cada vez que se exponía en redes sociales, pues hay un montón de personas que la quieren muchísimo, la admiran y la aman, pero también hay ciertos sectores que son, y que siempre fueron muy violentos, ¿no? Abordar el tema. Aún así, ella se expuso para ser la voz también de María, compartiendo el caso de María, haciendo eco de su reclamo. Yo recuerdo una anécdota muy particular. En una de las últimas audiencias del caso de María, María había grabado, con lo difícil que es comunicarse con el Toby, que es esta máquina de seguimiento visual que utiliza para poder expresarse, un mensaje al juez. Ella quería dirigirse al juez. Le tomó como 2 días construir ese mensaje y en audiencia no se nos permitió dar paso a ese mensaje o leerlo. ¿Y qué decía el mensaje? El mensaje era un mensaje directo al juez, era una invocación a que tenga humanidad, era una invocación a naturalizar la muerte como parte de la vida, a entender las circunstancias que ella vivía, que la entiendan a ella, que entiendan su reclamo. Y lo que pasó luego de que le negaran la posibilidad de expresarse fue que Ana me escribe y me dice, tengo una idea, vamos a viralizar ese video. Pásame todos los extractos de ese video, lo editó con una amiga y empezó a compartirlo en redes sociales para que la voz de María se escuche. Eso es algo que lo hace una mujer que no solamente defendió sus derechos, sino lo hizo pensando también en el resto. Por ejemplo, María. Al momento de preparar su muerte, ¿qué es lo que hubo? ¿Hubo música? ¿Hubo personas alrededor? Es el primer caso que se resuelve en materia de eutanasia. De hecho, hay otros países como en Colombia en donde esto está mucho más normalizado, ¿no? Incluso hay sectores que se encargan de poder ayudar a transitar a la familia, lo conversamos fuera de cámaras, o que puedan morir con tranquilidad sus familiares. Simulan velorios, te lo decía, ¿no? ¿Hay alguna música en particular, algún gesto o incienso o algo alrededor de Ana Estrada que nos puedas contar? A ella le gustaba mucho la versión de Tania Libertad, Alfonsina y el mar. No sé si la han escuchado, es una versión a capela, sí. Es hermosa, y fue una de las canciones que eligió, ¿no? Fue un momento íntimo
eh, rodeada de amor, de admiración, ¿no? Ella, no solamente en ese momento, ¿no? Ella ha hecho historia y lo decía en una entrevista reciente que tuvo, yo siento que nunca más voy a morir, que ya trascendió. Ella murió en el 2015, dice, y renació para esa misión que tuvo, de conquistar su derecho a una muerte digna y hacer de este país un país un poco más libre, que pudiera discutir abiertamente sobre un tema que es absolutamente natural y que además no solamente engarza la libertad de elegir sobre el proceso final de la vida o el fin de la vida, sino que engarza causas que tienen que ver con la dignidad, con la autodeterminación de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, con el libre desarrollo de la personalidad, con entender el sufrimiento desde empatía, desde una perspectiva, digamos, de ponerse en los zapatos de la otra persona, caminar 1 kilómetro con esos zapatos y entender el sufrimiento como si estuviéramos en ese lugar, ¿no? Y yo creo que Ana nos ha enseñado mucho sobre ello, ¿no? En un país en donde la muerte, digamos, pensar en una muerte en condiciones de dignidad, una muerte en paz, una muerte, digamos, autodeterminada, es la excepción a la regla. Alfonsina Guimar, ¿sabe Dios qué angustia le acompañó, qué dolores viejos? Cayó su voz para recostarse arrullada del canto las caracolas Caracolas marinas. ¿Qué angustias? El proceso judicial fue una angustia para Ana Estrada y para ti como su abogada. Es curioso, una de las últimas cosas que me dijo Ana es que no tanto. No tanto. O sea, que la angustia la vivió a través de mí, porque era yo la que le reportaba, ¿no? O sea, finalmente quien está... Pero Ana pensaba más en otras personas que en ella misma, en María Benito. No, claro, ¿sí? lo que pasa es que a Ana lo que le angustiaba era lo que estaba, el proceso que estaba llevando María, las barreras que estaba ¿Y tú? enfrentando María. Y yo, por supuesto, porque Ana, claro, se volvió mi confidente, entonces, claro, yo trataba de ser lo más honesta con reportarle la información para que ella sepa lo que teníamos, las barreras que teníamos, las formas en las que íbamos a solucionar esas barreras, ¿no? Y en muchos casos, particularmente ese incidente en el que la jueza decide abstenerse por decoro, le dolió muchísimo. Para ella sentía que a pesar de todo el logro de haber conquistado su derecho, de que un juez, la Corte Suprema, se lo reconociera, lo ratificara, que una jueza en etapa de ejecución dijera no lo voy a ejecutar, sentía que era, me decía, ¿no? Como que otros le hubiesen arrebatado todo lo que ella conquistó, ¿no? Y era un camino difícil en donde no solamente uno tenía que desenvolverse como abogada, sino que tiene que también desarrollar las formas en las que las expectativas no se vean ni tan defraudadas, ni tampoco tan, digamos, infladas, ¿no? O sea, había que decirle lo que hay. Sí, efectivamente, una jueza se abstuvo por decoro, pero existe la posibilidad de que haya otra jueza que lo vaya a cumplir, con esto no se acaba, ¿no? Es decir, pero la forma en la que ella lo interpretaba, por más información que uno le pudiera dar y orientación que pudiera dar, para ella fue un golpe emocional muy duro, ¿no? Entonces, fue un acompañamiento no solo legal, sino un acompañamiento ¿De amiga? de amiga, por supuesto, ¿no? De mantener la esperanza, la llama, ¿no? De la esperanza prendida, ¿no? A pesar de las tantas barreras, era recordarle una y otra vez lo que ella había logrado en un país como el nuestro. En un contexto en donde todo parecía desmoronarse, donde muchos de los derechos conquistados venían siendo, digamos, se veían muchos retrocesos en materia de derechos humanos, y el contexto era muy adverso, y a pesar de ese contexto, era recordarle una y otra vez lo que ella había logrado en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, sí era un proceso de altibajos, que ella no necesariamente veía los entretelones del proceso judicial,
pero, eh, pero creo que el acompañamiento que le daba, y eso me lo dijo ella, le daba la confianza de que todo iba a estar bien al final, Ujú. ¿no? ¿Los abogados deben vincularse emocionalmente con sus clientes? ¿Deben? ¿La ¿Deben? pregunta? No, no sé, la pregunta era ¿deben? Deben vincularse Yo no creo emocionalmente que, con sus yo no clientes. creo que deban, no soy nadie para definir una ruta o un manual. Creo que el código de ética lo que busca es que los y las abogadas puedan garantizar que uno pueda ejercer una defensa acorde a los intereses de tu clienta, de calidad, una defensa que pueda cumplir con esos criterios eh, de garantizar el derecho a defensa, ¿no? Finalmente los abogados somos el ancla que permite que las personas puedan acceder, ¿no? al acceso a la justicia. Eh, pero creo que hay casos en donde el involucrarse emocionalmente en la defensa de un caso, quizá los costos son más para unos en términos de desgastes emocionales, ¿no? Yo me involucré en el caso de Ana porque sentía que esa también es mi lucha. O sea, yo soy una persona que siempre he defendido consignas que tienen que ver con el respeto a la dignidad de principio a fin, la autodeterminación, la libertad, la igualdad. Y para mí esta defensa era una defensa por los derechos de las personas, no solamente de Ana, por el legado que ella sentaba. Entonces, no solamente me involucro con la persona, sino porque es una causa justa. Y eso quizás hace de que dé muchísimo más de lo que podría dar un profesional que toma un caso como un trabajo más, ¿no? Es más un coste emocional, pero la gratificación que yo siento por defender casos así, para mí no tiene precio. Ujú. Al punto que lo haría gratis. Y lo hago, de hecho. Si nos preparamos con júbilo y entusiasmo para celebrar un nacimiento, un Mm, cumpleaños, lo hacemos porque son fechas importantes. ¿La muerte es una fecha importante también? por supuesto. La muerte es parte de la vida. La muerte es el cierre de un ciclo. ¿Se debe celebrar como un nacimiento, como un cumpleaños? La muerte es el epílogo de la vida. Son las dos caras de una misma moneda. Yo no veo la vida sin la muerte y la muerte no existe sin la vida. Creo yo que la forma en la que hemos históricamente y culturalmente construido la muerte ha sido lamentablemente en términos negativos porque las personas mueren en condiciones absolutamente inhumanas, en condiciones de indignidad, en condiciones violentas, en un país en donde, digamos, existen tal cantidad de privaciones arbitrarias por el uso de la fuerza estatal o el abuso, ¿no? Claro, ¿cómo no entender la muerte en esos términos? Por eso la batalla de Ana fue una lucha para resignificar la muerte y entender que todas las personas, todas, incluso los más rancios opositores, van a transitar por un proceso de muerte. El suyo, el de un familiar, el de una persona cercana. No hay nadie en este mundo al que le sea ajena la muerte. La pregunta entonces es, si la vamos a enfrentar en algún momento, podemos resignificar ese momento. ¿Podemos enfrentarla con júbilo, con entusiasmo? Podemos enfrentarla con tranquilidad, Ya. podemos enfrentarla con amor. Yo creo que sí lo podemos hacer. Creo que es un tema de tomar el control para redefinir los términos en los que uno querría despedirse. Si podemos enfrentarla con amor y tranquilidad, podemos celebrarla. La muerte de Ana Estrada, en términos de derechos humanos, hay que Se celebrarla. celebra el derecho a elegir. Se celebra la libertad para decidir los términos en los que uno va a transitar por un destino que nadie puede evitar. O sea, la pregunta nunca fue, ¿va a haber muerte o no va a haber muerte? Porque muerte siempre va a haber. Siempre. La pregunta es si ese destino puede transitarse de una manera, si el camino puede ser diferente. Esa es la pregunta. El dilema nunca fue vivir o morir. El dilema fue ese destino que va a llegar de todas maneras,
podemos hacer que el mismo sea en términos de paz, sin Correcto. sufrimiento y autodeterminada. Quienes hemos conocido el caso de Ana Estrada, inevitablemente hemos tenido que preguntarle a algún compañero, ¿tú qué harías en una situación como esa? ¿Mm? Quienes han visto las noticias en televisión sobre el caso de Ana Estrada, inevitablemente han tenido que preguntarle a alguien que esté a su costado, oye, ¿tú te aplicarías la eutanasia en su momento? ¿No? Ana te lo preguntó. Si tú estuvieras en condiciones críticas, de enfermedad, ¿te aplicarías la eutanasia? ¿Te lo preguntó en algún momento? ¿O qué le dirías a las personas que en su momento se preguntan eso? La eutanasia es un procedimiento médico. Yo no soy médica. No podría aplicarla porque no sé cuál es el procedimiento para, digamos, nunca he usado una jeringa. ¿Decidirías No en sé. todo caso? Si tuviera la oportunidad de decidir, por supuesto. Yo, Ujú. Josefina Miró Quesada, yo sí, por supuesto. Sobre mi vida, Por supuesto. sí. Sí. Ujú. Y me parece que es una oportunidad precisamente para sacar de los escombros del silencio la muerte y pensar sobre ese destino que en algún momento enfrentaremos, ¿cómo querríamos hacerlo? ¿No? Si tuviéramos la oportunidad de elegir, querríamos tener el control sobre ese final. Hay personas que con la más, digamos, que tienen todo el derecho a decir, yo no tengo ningún derecho a decidir sobre mi vida. Hay personas que creen firmemente que un ser superior es dueño de las vidas, de su vida, y están en su más legítimo derecho de creer eso. En un Estado de Derecho, en una democracia, esas creencias se respetan, pero no se imponen a quienes no las comparten. De eso va la lucha, de decidir, de la libertad. Cada quien decidirá sobre su propio proceso de vida y de muerte. Muchísimas gracias, Josefina, por tu tiempo. Muchísimas gracias y que te vaya súper bien. Ojalá podamos tener temas seguidos aquí para conversar sobre otros casos. Caso María Benito, por ejemplo. Muchas gracias a ti. Bien, queridos amigos de LP Pasión por el Derecho, nos despedimos. Compartan esa transmisión. Dejen sus comentarios. Aquí en Se Corre Traslado, programa que se transmite a través de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso.